En esta oportunidad vamos a trabajar el tema validez interna y externa. Bien, recojamos algunas ideas previas. ¿Qué entienden ustedes por validez? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de validez en investigación? ¿Han escuchado alguna vez ese término, validez? ¿O nunca lo han escuchado? Es completamente novedoso para ustedes. ¿Qué significará validez? Pues, Profesor, tal vez el nivel de certeza que tenga el estudio o la investigación frente a otros. ok, interesante. Es una idea interesante, ¿no? El nivel de certeza que puede tener un estudio en comparación con otros. Sí, está. Es una aproximación interesante la que estás haciendo. ¿Ya? Se acerca bastante, ya se acerca bastante. Tiene que ver. Todo estudio no necesariamente es válido. ¿Ya? Un estudio necesita, bueno, toda investigación que ustedes ven colgada en internet, ¿no? O sea, está sujeta a la evaluación de otros investigadores, a la evaluación de la comunidad científica, y es la comunidad científica la que va a determinar si es que es una investigación válida o no. ¿Ya? No todo es válido, ¿ok? Y de aquí vamos a entender por qué. No cualquier cosa pasa estos tamices, pasa esas pruebas, pasa esa rigurosidad necesaria para poder llamarse una investigación o una evidencia acerca de una verdad científica. ¿Ok? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esto para que no nos den gato por liebre. Esto es sumamente importante, créanme, de verdad, el tema de validez es imprescindible, porque por este problema de la validez es que a veces, sobre todo a los estudiantes, ¿no? A los no iniciados en el ámbito de la investigación, a los que desconocen cómo funciona la investigación, les venden cualquier cosa como evidencia de algún fenómeno charlatanesco y se lo terminan creyendo. Bien, así que eh, presten toda la atención posible, por favor, porque van a aprender cosas nuevas. Bien. Ok, entonces comenzamos hablando acerca de la validez, chicos. Bien, a ver, ¿qué podemos decir acerca de la validez? Dice, una contribución fundamental de un experimento es que ayude a excluir las diferentes variables que podrían explicar un fenómeno, ¿ya? Pero un experimento determinado no excluye necesariamente todas las explicaciones alternativas posibles, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los principios científicos básicos? Un ratito. Ok. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos acerca de los principios científicos básicos y hablábamos del descartar hipótesis alternativas? Bueno, la experimentación es una forma de descartar hipótesis alternativas porque eh, nosotros lo que tratamos es de aislar un determinado fenómeno bajo una situación experimental, una situación de control, con la finalidad justamente de poder tener una sola explicación a lo que está ocurriendo, ¿no? Y no tener un montón de posibilidades y al final no saber por qué las cosas se están dando de esa manera. Bien, ese es un objetivo que persigue la experimentación. Poder explicar un fenómeno a partir de una sola explicación o el mínimo posible para descartar todas aquellas alternativas que podrían causar una confusión. Dice, un experimento determinado no necesariamente excluye todas las explicaciones alternativas, porque obviamente que el control experimental es un reto. El control experimental se refiere a qué tanto nosotros podemos aislar nuestra variable del mundo exterior o de cualquier otra influencia, ¿ya? Y es un reto, no es humanamente posible en muchos casos. Por ejemplo, la investigación con humanos resulta sumamente difícil, sumamente difícil. Imagínate que tú quieres estudiar, no sé, pues imagínate, tienes un programa que dices, pues no vamos a aplicar una investigación en donde yo ejecuto un programa de, no sé, pues de tratamiento cognitivo-conductual para la depresión. Yo asumo que lo voy a aplicar, tengo mis participantes y todo, y de pronto al final al final de la aplicación del programa yo encuentro que ha mejorado. ¿Yo qué hice? Pues les apliqué el programa, ¿no? Llegaban a mi consultorio, les hacía las sesiones, se iban a su casa, la próxima semana regresaban para la segunda sesión y después de eso, pues al final yo les apliqué una prueba para ver qué tan deprimidos seguían, si es que habían mejorado de repente o si es que no.
De pronto, yo veo que sí han habido mejoras, pero la pregunta del millón es, ¿realmente estas mejoras se deben a la aplicación del programa? ¿O hay otras variables que yo no he controlado y que podrían haber estado influyendo? ¿Qué pasó si es que uno de mis participantes en el transcurso, no sé, de repente recibió una muy buena noticia? De repente encontró el dinero que se le había perdido y pues la depresión situacional disminuyó por completo. ¿Qué pasa si de repente pues su hijo se graduó? ¿Qué pasa si de pronto empezó a tomar pastillas? ¿Qué pasa si de pronto, no sé, o sea, ocurrieron mil cosas que yo no pude controlar, ¿ya? Una vez que salen del consultorio, yo no las pude controlar y finalmente, pues, hubieron cambios. ¿Cómo puedo asegurar yo de que realmente los resultados que han obtenido es gracias a lo que yo he hecho? Bien, entonces, ese es por ahí va el concepto de validez. Desde un punto de vista metodológico, el mejor experimento es aquel cuyo diseño excluye las explicaciones alternativas de los resultados. El experimento perfecto, si bien es cierto, no existe como tal, pero los mejores experimentos son aquellos que excluyen cualquier tipo de variable alternativa, ¿no? Claro que en psicología es una situación bastante difícil, ¿ya? En psicología de por sí, por su naturaleza, se requiere, si queremos tener un control estricto, pues incluso a veces las normas éticas no nos van a permitir. La experimentación con humanos, por ejemplo, es difícil, ¿no? Ustedes están haciendo la experimentación, pero existen muchos factores que no van a poder controlar y por ende la validez, digamos que no va a ser la mejor o una validez perfecta. ¿Mm? Pero vamos a hacer un intento, ¿no? Utilizando ciertos diseños conductuales que nos van a permitir incrementar un poco más la validez. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con una rata, sí se puede tener mayor control, porque la rata la tienes tú bajo un régimen alimenticio, bajo controlando todo lo que puedas de la rata, la sed, el hambre, la separación de sus crías, sí, todo controlas, tratas de controlar. Sí podemos tener algunas alternativas, ¿ok? Así que vamos a ver de aquí cuáles son esas alternativas. ¿Qué más? Idealmente los resultados de un experimento tendrán solo una interpretación, que sería la variable independiente, que es la responsable de los cambios en la dependiente. O sea, la explicación de por qué los fenómenos se han dado de esa manera, por qué los cambios se han dado de esa manera, debería ser, ¿ya? Debería ser la manipulación de la variable independiente, o sea, el tratamiento que ustedes deciden ejecutar. Esa debería ser la explicación, pero para eso necesitamos tener un amplio control experimental. Si es que otra cosa puede que esté explicando el fenómeno que nosotros estamos estudiando, entonces decimos que nuestra validez es baja, es poca, ¿ya? O en algunos casos es nula. Así que vamos a ver un poco más, ¿ya? Dentro del concepto de validez se habla altamente de validez interna y se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, ¿ya? Mm, Es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tengo un tratamiento COVID-19 y yo digo que mi tratamiento son las vaporizaciones de agua de eucalipto que acabo de hervir. Bien, y la persona empieza a mejorar cuando yo he aplicado este tratamiento. ¿Qué me asegura que fue eso lo que generó la mejoría? Porque, o sea, dicen, no, yo he hecho un experimento casero y he mejorado, ¿no? Mi familia se ha curado sin necesidad de ir al médico. ¿Realmente podemos hablar de que eso es evidencia? No, ¿verdad? Eso solamente son anécdotas. Y por eso es que la evidencia anecdótica o las anécdotas no se consideran evidencia absolutamente nada. Su criterio de validez, dentro de la escala de validez,
no la tienen. O sea, no han controlado otras variables que podrían estar explicando los resultados de la variable. ¿Qué pasó si de pronto la mejora se debió a, no sé, a la dieta que está llevando? O de pronto se debió a que también consumió pastillas que compró en la farmacia. O de pronto se debió pues al solo hecho de que su sistema inmunológico está generando una respuesta inmune frente a la enfermedad. ¿Han hecho un control así? No. Entonces, ¿podemos asegurar que realmente es el eucalipto el que ha generado esa mejoría? No. Bien, no podemos. ¿Listo? Entonces, eso es validez. Solamente podamos explicar a partir de la variable y no de otras variables. Cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pueda explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. ¿Ya? Para poder generar mayor validez, nosotros debemos de tener un debemos planificación como investigadores en el cual nos ponemos a ver cuáles podrían ser esas explicaciones alternativas al cambio dentro de ese fenómeno que estamos estudiando, de nuestra variable dependiente, para poder mitigar cualquier influencia que podrían ejecutar. Por ejemplo, ustedes vamos a, van a aplicar su experimento, su investigación, ¿verdad? Pero de pronto eh, ustedes visitan a su sujeto experimental una vez a la semana o 2 veces a la semana. Después de eso, ustedes no saben absolutamente nada de lo que ha pasado con esa persona. No saben nada. Bien, no saben si su mamá le pegó, no saben si su papá le pegó, si de repente le reforzaron, si no le reforzaron, si siguieron las indicaciones, si no siguieron las indicaciones. ¿Podríamos hablar de un alto criterio de validez interna? ¿Podríamos decir que los cambios se deben a la técnica? ¿O que el hecho de que no hayan habido cambios es porque la técnica no funciona? No, ¿verdad? No podríamos asegurarnos realmente de que los cambios se deben a eso, o la ausencia de cambios se debe a eso. No podemos asegurarlo. Por ende, nosotros decimos que la validez interna es muy, muy baja, casi nula. Pero, ¿cómo podemos mitigar eso? Pues de pronto, si nosotros estamos haciendo una observación constante, si nosotros les hacemos firmar a los padres un compromiso para que ellos no influyan o no hagan ciertas cosas que podrían generar cambios en la conducta que no sean debido a la variable independiente. De repente pegarle al niño, de repente utilizar otro tipo de reforzadores que no están considerados o utilizar castigos. O de repente la mamá le dice, pórtate bien ya para que salgas bien porque te van a venir a estar mirando. Entonces, todo eso podría influir y hay que antelar esas situaciones para poder prever y así poder incrementar la validez interna. ¿Ya? Hasta aquí, ¿sí se entiende? ¿Sí están entendiendo lo que implica la validez? ¿Y notan la diferencia entre variable independiente y variable dependiente? Porque creo que eso el concepto es importante. ¿Notan la diferencia entre variable dependiente y variable independiente? ¿Quién me dice cuál es cuál? A ver, ¿quién me dice cuál es cuál? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Mm? ¿Quién me dice? O me da un ejemplo de repente. ¿Cuál es cuál? Los escucho. Profesor, Escucho, Caroline. bueno, lo que yo entendí es que la variable independiente es la que influye en la variable dependiente, en los cambios que se producen en la variable dependiente. Ujú, ujú. Sí, sí, es cierto, ¿no? La variable independiente es la que va a generar los cambios y la variable dependiente es la que va a cambiar. ¿Ya? Esa es la variable dependiente. Por ejemplo, cuando yo digo efectos de un programa de modificación de conducta sobre la conducta de decir palabras soeces, ¿cuál será mi variable independiente y cuál será mi variable dependiente? A ver, ¿quién lo identifica? Efectos de un programa de modificación de conducta sobre la conducta de decir palabras soeces. ¿Mm? ¿Quién me dice?
Eh, la variable independiente podría el estímulo, lo que va a llevar a la respuesta, que en este caso sería el decir palabras soeces, que sería la variable dependiente. Ya. La variable dependiente serían las palabras soeces. Ajá, el decir las Ok. palabras soeces. Ok, sí, 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 en realidad está bien, serían las palabras soeces porque esa es la variable sobre la cual nosotros esperamos los cambios. Ahí vamos a medir los cambios, ¿ya? Ese es otro tip para detectar la variable dependiente, ¿no? O sea, ¿sobre qué variable vamos a medir el cambio? ¿Vamos a medirlo en la técnica o vamos a medirlo en la conducta? Este caso sería en la conducta, ¿verdad? Es decir, palabras soeces. Entonces, sobre quien nosotros medimos los cambios, es pues o será la variable dependiente. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Diferencienlo bien por si venga un caso dentro del examen y ustedes puedan responder con coherencia, como debe ser, y no saquen malas notas, ya que después están por ahí llorando que les den otra oportunidad. ¿Listo? Entonces, por ahí va la validez interna, ¿ya? ¿Qué factores suelen amenazar la validez interna? A ver, esta pregunta no deja dormir a los investigadores, en realidad, ¿no? Porque si queremos que el experimento, la investigación, la evidencia sea tomada en serio, es sumamente necesario que se mitigue cualquier influencia externa que podría alterar la validez interna. Así que vayamos hablando de algunos fenómenos o algunas situaciones que podrían alterar esta validez interna. Primero, la historia, ¿ya? La historia es un factor fundamental a tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué implica la historia? Todos los acontecimientos ocurridos durante las diferentes mediciones. Bien, miren, vamos a poner este ejemplo. Dice, efectos de la meditación sobre la depresión. Bueno, yo por ahí vi a un maestro yoga o yogi, como le digan, y pues él dijo, ¿ya? Que me podía enseñar a meditar para que yo trate a mis pacientes, porque eso servía en realidad para tratar a los pacientes. Entonces, pues yo digo, voy a hacerlo, voy a aprenderlo, es una competencia más, de repente eso lo patrocina el colegio de psicólogos, ¿no? Y llevan a este maestro yogi y lo ponen ahí al frente para que enseñe la meditación. Entonces yo digo, bueno, yo voy a llevarlo a una situación experimental, ya, voy a llevarlo a una situación experimental. O de repente el maestro dice, esto ya ha sido probado, existe evidencia contundente de que esto sirve. Y él nos dice lo siguiente, ¿ya? Hemos hecho una investigación en la cual, ¿ya? Hemos trabajado con un grupo experimental, o sea, un grupo de 5, no sé, de 10 personas, a las cuales nosotros les hemos medido su nivel de depresión antes de enseñarles a meditar, y 5 semanas después, ya en todo el proceso de que le hemos enseñado, nosotros volvimos a medir, hicimos un post-test que se le llama, ya, pre-test y post-test. Entre pretest y posttest han pasado 5 semanas, ¿ya? Durante las 5 semanas yo les enseñé a meditar, llegaban a la salita, al centro donde yo hago la meditación y pues ahí hacía la sesión, luego se iban a su casa y hasta la siguiente semana que nos volvíamos a ver. Y bueno, pues apliqué mi cuestionario y resulta que existen diferencias, que antes estaban muy deprimidos y ahora que aplicado después de 5 semanas el cuestionario, resulta que no están deprimidos. Bien, esa es la evidencia que nos presenta el maestro yoga o yogi, nos dice eso. Pero nosotros, como hemos llevado el curso de psicología experimental y hemos hablado acerca de validez interna, nosotros le preguntamos, maestro, disculpe, ¿usted controló lo que ocurría durante todas esas 5 semanas fuera de su consultorio, si se le puede llamar así, fuera de su centro, de su estudio, lo que sea? Y él nos dice, no, la verdad no se pudo, no, la verdad no se pudo. Pero dentro de la sesión sí nos asegurábamos pues que realmente todo esté bajo control. ¿Y cuánto duraba su sesión? 1 hora, a lo mucho 2 horas, una vez a la semana. ¿Mm? Ok. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirían ustedes? A ver, de la manera más em, democrática posible. ¿Qué le dirían? ¿Le aceptarían esa evidencia?
¿La aceptarían, chicos? Podría decir, profesor, que el método que ha utilizado, en mi opinión personal, carece de validez. Ya, carece de validez, pero el Que maestro te no, puede no decir, puede demostrar discúlpame, pero esa es tu porque, opinión, esa es tu opinión. claro, pero él no puede demostrar que realmente lo que él ha hecho es, o sea, el resultado de que disminuyó en este caso la depresión es realmente resultado de lo que él aplicó. Pero ahí te lo estoy demostrando. Ahí está, mira, la gente mejoró en el post-test, ahí están las diferencias. Imagina que yo soy el maestro. Ahí está la evidencia, mira, ve. ¿Cómo me dices que eso no va a servir? Profesor, pero es que, por ejemplo, en el tiempo en el que él no ha estado, ¿cómo se dice? Eh, ay, o Ya te sea, pusiste nerviosa, ya te gané. no, que él ha estado supervisando, en el tiempo que él no ha estado supervisando a los pacientes, pudieron haber ocurrido muchas cosas, pudieron haber influido muchos factores, como usted mencionó, ¿no? Que pudo, no sé, pudo haber salido a algún sitio o pudo haber hecho algo que haya influido en su mejoría. Entonces, no es válido. Ok, ok. Con esas estamos, señorita. Bien, mira, efectivamente. Bien. Solamente que hay que agregarle una cosita nada más para poder dar una respuesta un poco más técnica, ¿no? Señor maestro, con todo el respeto que usted se merece, desde el punto de vista no mío, ojo, no mío, sino desde la metodología de la investigación, el diseño que usted ha utilizado no permite asegurarnos de que realmente se tenga un buen nivel de validez. ¿Y por qué lo decimos? Porque no se ha controlado el factor historia. O sea, todo lo que ha ocurrido durante esas 5 semanas y usted no ha podido controlar es una potencial fuente de variación de la variable dependiente. Por lo tanto, no sabemos si realmente las técnicas de yoga fueron las que funcionaron o fue cualquier otra cosa que la persona hizo saliendo de su consultorio. Entonces, lo siento, pero no me parece que eso deba ser presentado, pues no así académicamente como tal. Al menos con ese nivel de investigación, no. Esa es una respuesta bastante formal, democrática, y que justamente es lo que yo busco desarrollar en ustedes, ya que no se queden callados, chicos, por favor, porque eso es lo principal. Hay personas que quieren estafar a la gente, quieren venderle cosas y solamente por hablar de manera muy imponente o rimbombante, ya, ellos son lo máximo y porque te dejan callado y te dejan callado justamente porque no sabes, porque no dominas, porque no les puedes argumentar. Esto que te estoy enseñando es para que tú también lo utilices como argumento cuando te enfrentes a este tipo de situaciones, porque claramente lo que están haciendo aquí es estafar a la gente. Bien, o sea, en la situación que yo te estoy planteando, o sea, es un engaña muchachos, ¿no? O sea, te vendo gato por liebre y te digo que yo hice un estudio y listo, y al final, pues como es un estudio científico, te lo vas a terminar creyendo. Y todavía está publicado, ¿a dónde? En Script, anda, búscalo en Script y ahí lo vas a encontrar. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿ya? La historia es un factor que deben de controlar. Ha pasado mucho tiempo para empezar, ¿no? O sea, 5 semanas. Claro, el tiempo, digamos que no necesariamente es el problema, ¿no? El tiempo, porque hay estudios longitudinales que pasa pues bastante tiempo, mucho más tiempo. Más que el tiempo es lo que ocurrió durante todo ese tiempo, ¿ya? Todo lo que ocurrió y que no estuvo bajo control, ¿bien? Y que no estuvo bajo control. ¿Habrá manera entonces de controlar todo eso en la vida real? La verdad que eso está muy difícil. ¿Ya? Eso está bastante difícil. Tendríamos que encerrar a las personas en una comunidad de convivencia en donde se instale cámaras 24/7, ahí se les monitorea hasta cuando duermen, se les controle la dieta, la alimentación, se les controle el nivel de consumo de azúcar, de agua, se les controle los hábitos deportivos, las cosas que hacen durante el día, todo.
para recién decir que fueron las técnicas de yoga, ¿bien? O fue cualquier otra técnica en realidad, porque aplica para todas las técnicas. Pero entonces, ¿cómo hablamos de evidencia de otras técnicas? Bueno, porque hablamos primero, a ver, profesor, pero ¿cómo me puede asegurar que una técnica, por ejemplo, cognitiva conductual, sí funciona, si de repente no se pueden aplicar los mismos principios de los que usted está hablando, que se está haciendo crítica con respecto al yoga? Bueno, aquí existen algunos elementos que podríamos diferenciar, ¿no? Una técnica conductual, bien, está basada en modelos animales, o sea, en principios básicos que ya han sido probados en modelos animales. O sea, los modelos animales son como maquetas, bien, como quien va a construir un edificio y dice, este material no va a servir, pero si todavía no construimos el edificio, ¿cómo vas a saber? Pues porque ya hice una maquetita, ya probé proporcionalmente el peso que va a tener el edificio y pues realmente resulta que ante un temblor se cae. Bien, esa maqueta ya es evidencia, o es una evidencia básica, una primera evidencia de que el material utilizado no podría servir. En psicología experimental, ¿qué utilizamos? Los principios que se encuentran en modelos animales, ¿ya? ¿Cómo sabemos que una técnica de reforzamiento diferencial va a funcionar a diferencia de una técnica de yoga? Porque el reforzamiento diferencial ya ha sido probado previamente en un modelo animal y lo que hacemos es una extrapolación. Y si bien es cierto, no se puede tener un control total cuando extrapolamos la técnica a un humano, por lo menos se tiene un poco más de certeza por los antecedentes, ¿ya? Los antecedentes que son pues las evidencias en modelos animales, ¿ya? Y que está basado pues en principios básicos que se pueden replicar, ¿no? Y aparte la replicabilidad de la que hablábamos en la primera sesión, ¿se acuerdan? ¿No? El estudio tiene que ser replicable. Con un solo estudio no basta. Bien, ya lo hablaremos de aquí también. Entonces, por ahí va la situación. Sí se entiende entonces la importancia que tiene la historia o el control de la historia para poder tener un mayor nivel de validez. Por eso es que ustedes dentro de su investigación tienen que tratar en lo posible de controlar estas variables. Primero, no va a pasar demasiado tiempo, no es que el estudio va a demorar pues 5 semanas su aplicación, ¿no? A lo mucho 2 semanas. Probablemente durante una semana o de repente unos 5 días de observación y unos 8 días o 10 días de aplicación del tratamiento. ¿Mm? Y en función a eso, pues ustedes empiezan a observar los cambios. ¿Qué ocurre durante todo ese tiempo? Pues tendrán que estar atentos, tendrán que estar observando, ver lo que ocurre para poder colocarlo en un anecdotario, en un registro y colocarlo dentro de sus anexos, ¿no? Día 1 ocurrió esto. ¿Para qué? Para que eso también sea un aporte dentro de la investigación y se coloque. ¿Bien? La honestidad intelectual es la base del desarrollo científico. Si ustedes no colocan esas cosas importantes que ocurrieron y que pudieron influir, entonces ustedes están engañando a la comunidad científica. Le están diciendo, sí, esto ha funcionado, mira, pero no colocaron que la mamá a media terapia pues le dio una cachetada al niño y para que se esté quieto y para que ya no diga las lisuras. Y esa es una variable que puede influir. Y tú dices que fue la extinción lo que funcionó. Tienes que colocar eso, ¿ya? O en lo posible, controlarlo, ¿ya? Decirle a la mamá, por lo menos, señora, aguántese 10 días y no le gana. Dejemos que sea el tratamiento el que eh, genere los cambios en caso los pueda generar, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La maduración. La maduración es otro elemento a tomar en cuenta. ¿Y qué es la maduración? Pues la evolución de los procesos internos de los participantes por el paso del tiempo, o sea, cómo cambian, cómo maduran. Aquí hay otro ejemplo que coloqué, dice efectos de las inhalaciones de eucalipto sobre los síntomas de la COVID-19, ¿no? En este caso se trabaja con un solo grupo experimental, uno nada más, con un tiempo entre mediciones de 2 semanas, ¿ya? 2 semanas entre medición y medición. Se aplica una preprueba o de repente se hace un registro de los síntomas, ¿ya? Un registro de los síntomas, de cómo se siente la persona antes de aplicar el tratamiento de inhalaciones de eucalipto y 2 semanas después se aplica de nuevo el mismo registro de síntomas para ver cómo se siente la persona. ¿Ok? ¿Y qué encontramos? Pues al final encontramos también que
hubieron cambios, ¿ya? Encontramos que la persona mejoró, pero ojo con esto, hay un factor que no hemos tomado en cuenta, que es la maduración. ¿Cómo así, profesor, ahí aplica la maduración? Bueno, les voy a explicar así chiquito nada más. El proceso inflamatorio, infeccioso de la COVID-19 es un proceso que evoluciona, o sea, madura, inicia sin presentarse muchos síntomas, ¿ya? Avanza, la enfermedad madura y se presentan los síntomas, pero luego por la respuesta inmunológica, ¿ya? El fenómeno empieza a evolucionar y otra vez disminuye hasta que se va sanando. Es como una gripe, cuando no tomas ni una pastilla, solamente te tomas una paracetamol nada más para la fiebre y de pronto el cuerpo empieza a hacer su trabajo, ¿no? Y es producto de la maduración de la enfermedad, de los procesos infecciosos. ¿Ya? Es producto, o sea, todo proceso infeccioso va a tener un tiempo, una maduración, ¿no? Un inicio sin muchos síntomas, una parte en donde los síntomas se van a intensificar, pero después el mismo cuerpo va a generar sus propios anticuerpos y después va a pasar. Que es lo que pasa en todos los casos, en realidad, en todos los casos. Y mucha gente dice, pues, que es el eucalipto el que lo sana. ¿Fue el eucalipto? ¿O fue el hecho de que la enfermedad madura, sí, y evoluciona en todas las personas de la misma manera? O sea, te vas a terminar sanando, salvo que existe en tu cuerpo un factor de riesgo como obesidad, diabetes, como que de repente tú consumas mucho cigarro y eso también ya haya afectado tus pulmones, como que tengas antecedentes de tuberculosis y otras cosas que podrían hacer que te vayas para la otra. Pero si no, la enfermedad va a seguir una maduración y al final vas a estar sanito, pero fue por la maduración propia de la enfermedad, no porque consumiste eucalipto, no porque de repente hiciste tus inhalaciones, no porque de repente, bueno, hiciste algo, ¿no? Algún ritual mágico, te bañaste con ruda o qué sé yo, que finalmente pues hizo que mejores. No, es el proceso natural de la enfermedad. ¿Ya? Es más, a muchas personas se quejan, ¿no? Dicen, fui al hospital y lo único que me han dado es paracetamol y por ahí una que otra pastilla, un antibiótico. Es que te los dan solamente ¿para qué? Para que los síntomas no sean tan intensos, porque al fin y al cabo el cuerpo va a hacer lo suyo, a menos que tengas un factor de riesgo y la enfermedad empeore y si necesites oxígeno y toda esa jarana de cosas, ¿no? Pero si no, el cuerpo va a hacer lo suyo. Por eso hay muchas personas que sin necesidad de ir al hospital se han curado en su casa, porque la enfermedad evoluciona y madura y hace su propio trabajo el cuerpo, nada más. Y hay un pequeño porcentaje, claro, digo pequeño, pero en números ya en frecuencias es grande, pero es un pequeño porcentaje que sí, pues, agrava y otro porcentaje más reducido que muere. Bien, pero en la gran mayoría de casos se da una recuperación normal, o sea, solo por el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la maduración. ¿Listo? Tú quieres aplicar un programa de tratamiento en niños de 9 años, ¿bien? Y el tratamiento va a durar 5 años. Y de ahí le vas a volver a hacer la medición cuando ya tienen 14 años, cuando ya son adolescentes. Tú sabes que de la infancia hacia la adolescencia hay un cambio madurativo muy grande. Entonces, ¿qué te asegura que los cambios son por tu tratamiento y no por el proceso de maduración propio de la persona? ¿Mm? Entonces, eh, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Bien, entonces, ese es el asunto, ¿ya? La maduración. Vamos a ver otro factor. Bueno, esa pregunta, ¿no? Y si el paciente mejoró por la simple evolución de la enfermedad, ¿qué es lo que suele ocurrir? Administración de test. La simple aplicación de los instrumentos puede modificar los resultados de aplicaciones posteriores. Si en una primera medición no explicas bien los pasos para el llenado del test y por ende los sujetos no entienden, finalmente los resultados no serán de fiar, ¿ya? Y no es justo compararlos con los resultados de una segunda aplicación en la que explicaste mejor el procedimiento. Tienes que asegurarte que las indicaciones que des en la primera aplicación, el pretest, si es que aplicas un test, obviamente, tienen que ser las mismas que des en el post-test.
Ya, si tú decides hacer una investigación de los niveles de ansiedad o de repente, no sé, un programa conductual para disminuir la ansiedad en jóvenes, adolescentes de tal lugar y bla, bla, bla. Ya, ¿qué vas a hacer para medir la ansiedad? Primero les aplico un cuestionario. Ya, listo. Pero a mí no me da el tiempo de aplicarlo. He mandado a un colega, un amiguito por ahí o a un practicante para que me los aplique. Y ya en el pretest que yo voy a tener más tiempo, voy, pues, ¿no? Pero si no tengo tiempo, mando a otro por ahí que me va a ayudar. ¿Estará bien eso? No. Eso es terrible. Ya, eso es terrible. Porque no te estás asegurando realmente si es que la primera persona lo aplicó bien, si es que se dio a entender y por ende los resultados son de fiar. ¿Listo? Y en la segunda oportunidad no es justo, pues, porque las personas ya aprenden, ¿no? De cómo se responde por la experiencia y definitivamente eso va a influir, ¿no? La forma en cómo apliques después va a tener muchísima influencia sobre los resultados. Y de pronto los cambios que has observado, ¿ya? Se deben más a la forma en que se administró el instrumento que al tratamiento que tú brindaste. Entonces, por eso es sumamente importante que se dé una buena explicación cuando se aplican los instrumentos, ¿ya? Entonces, bueno, eso básicamente, ¿ya? Asegúrense de que sean ustedes quienes apliquen ese instrumento, ¿ya? Asegúrense que sean ustedes, por favor. Esto se ve mucho cuando hacen tesis, ¿no? Cuando hacen las tesis y las hacen grupales. Y de verdad que eso es nefasto, ¿no? O sea, eh, queremos los dos trabajar por igual, profesor, así que al primero fue uno a hacer el pretest y ya en el post-test voy a ir yo, ¿no? Para estar equitativos y para hacer el trabajo igual, porque no es justo que uno solo lo haga. Más allá de si es justo o no, metodológicamente no es recomendable, ¿ya? Mejor dale otra tarea a tu amigo para que también trabaje, ¿no? Proporcionalmente igual a ti, pero eso tiene que hacerlo una sola persona y tiene que tener un protocolo de explicación muy exacto, muy pauteado para que la explicación sea la misma antes y después. ¿Ya? Así que asegúrense de eso, no cometan ese error porque eso va a afectar la validez tremendamente. Y esto lo tienes que especificar dentro de tu investigación. Dentro de la parte de metodología, en la parte de metodología, tú vas a tener que colocar todo esto. Vas a tener que colocar cómo controlaste el factor historia, cómo controlaste el factor maduración, cómo controlaste el factor administración de las pruebas. Todo tienes que especificarlo ahí para que la persona que lea vea, pues, y se dé cuenta de que realmente hubo un control. Y si no lo hubo, se entiende, ¿ah? Si no lo hubo, se entiende. Tienen que ser sinceros, ¿ya? Se entiende. Porque tu estudio, o sea, por el solo hecho de que hayas controlado muy bien, no es que ya se evidencia de todo. Al final va a ser poco creíble que puedas tener un control total, pero por lo menos que se vea la intención que tuviste de tener ese control, ya que se vea la intención. Es importante para su tesina, por favor. Ya tiene que verse ahí la intención de control y si no se puede, ser sinceros. Eso no los va a desaprobar. De verdad, no los va a desaprobar el hecho de que no hayan podido porque ya escapa a sus manos, obviamente. Pero reitero, por lo menos que se vea la intención, que se note que quisieron hacerlo, pero al final ya por circunstancias ajenas a ustedes, ya sean éticas o metodológicas, no se pudo desarrollar. Bien, ¿eso ayuda? ¿Ya es un aporte? Por supuesto que sí. ¿Y sumado a otras investigaciones podría convertirse en un aporte más grande? Por supuesto que sí. Dentro de sus recomendaciones ustedes pueden colocar que las recomendaciones incluso salen de los errores o de las faltas que ustedes tienen por motivos que escapan a sus manos. De repente no pudieron controlar esta variable, en sus recomendaciones coloca, ¿no? Para tener un mejor grado de validez se recomienda que sea una sola persona la que haga los registros conductuales, ¿no? De tal manera que el factor administración de test no sea una influencia importante para los resultados que se han obtenido. La experiencia es la que te lleva a hacer recomendaciones. ¿Ya? Las recomendaciones no son solamente aplicar este programa para que los niños mejoren su comportamiento, no, esas no son recomendaciones válidas, ¿ya? Las recomendaciones válidas salen de la experiencia que ustedes han tenido, ¿bien? ¿Qué pude? ¿Qué no pude? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó?
¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis carencias? De mis fortalezas, recomiendo que se repitan. De mis dificultades, recomiendo alguna alternativa para que tengan en cuenta y no cometan el mismo error que yo cometí. De ahí nacen las recomendaciones. Bien, ténganlo en cuenta, por favor. ¿Qué más tenemos? Los instrumentos, ¿ya? Los cambios en los instrumentos de medición o en los observadores o calificadores participantes pueden producir variaciones en las mediciones. Imagina que en tu investigación tú realizas la primera medición de la línea base y la segunda medición la dejas a cargo de un compañero que no ha hecho mucho en el trabajo. Y para que tenga algo que hacer, tú dices, ya, mira, sabes que hay que darle algo que hacer porque si no este muchacho se queda sin nota y nos da pena. Hay que decirle que vaya a hacer la segunda prueba. Bueno, terrible decisión. Ya, terrible, malísima. Metodológicamente estás llevando tu investigación al fracaso, ¿no? Porque él no sabe muy bien cómo se hace, ya, él no, de repente ni siquiera ha estudiado, ni siquiera ha leído nada, solamente lo va a hacer ya para tener la nota y ya, ¿no? Al fin y al cabo, todo el proceso, por más bonito que tú lo hayas hecho, eso te tira abajo la validez. Ya te tira abajo la validez. Puede que o bien los sujetos experimentales salgan mal cuando debieron salir bien, o salen bien cuando de repente debieron salir mal, ¿no? Y eso otra vez le quita honestidad intelectual al trabajo, ¿no? Le quita esa honestidad, le quita esa veracidad. Y por ende, pues, la validez disminuye. ¿Ya? La validez disminuye. Así que tengan cuidado con ese asunto, ya con la instrumentación que ustedes utilicen. Denme un momentito, por favor, que estoy teniendo un mensajito importante que responder. Ok, volvemos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, la regresión estadística. Esta ocurre cuando los sujetos son seleccionados sobre la base que poseen cantidades muy bajas o muy altas de alguna determinada característica. ¿Ya? Vamos a volver al ejemplo de las inhalaciones de eucalipto que se pusieron de moda en un tiempo. Por acá por mi casa la gente arrasó con los eucaliptos para las inhalaciones. Y al final, pues, resulta que hubieron un par de muertos por ahí por la intoxicación más que por la enfermedad, ¿no? Y dice así: efectos de las inhalaciones de eucalipto sobre los síntomas de la COVID-19. En este caso, trabajamos con un solo grupo experimental, con un tiempo entre mediciones de 2 semanas, ¿ya? Pero aquí, ¿cuál es el error que cometemos? ¿Cuál es el error que cometemos? Que de repente, ya de repente, nosotros elegimos personas que, ¿qué les digo? Que poseen una cantidad viral muy baja de la enfermedad, ¿ya? O de repente son los casos más leves, ¿ya? Son casos muy, muy, muy leves, o sea, casos que tienen un pronóstico bueno, que se van a curar solo con paracetamol y nosotros al fin y al cabo no hemos tomado en cuenta ese detalle, ¿ya? O sea, son casos muy leves, o sea, si les aplicas este tratamiento de eucalipto, van a tener mejoras, pero no por el eucalipto, sino porque son casos leves, ¿ya? Esto se le llama la regresión estadística, ¿ya? Que hemos elegido casos que tienen cantidades muy pocas, muy bajas o muy altas de la variable,
Bien, si tienen cantidades muy altas, o sea, de repente, o sea, escogiste casos que estaban en UCI, de repente que tenían un pronóstico terrible, les aplicas el tratamiento, pues es muy probable que se mueran, porque al fin y al cabo ya eran casos que estaban destinados, como quien dice, pues a morir, ¿no? Cometiste ese error. ¿Y cómo se mitiga este error? Pues se mitiga básicamente teniendo variabilidad, ¿ya? ¿Qué significa la variabilidad? Que tienes que elegir eh, personas, ¿ya? O unidades muestrales que varíen, ¿ya? Que varíen. De repente, si tu muestra es de 10 personas, eliges pues aquellas que, por ahí una que tiene un nivel muy alto de la enfermedad, otro un nivel muy bajo, y así, ¿no? Eliges de repente 3, 3, 3 y uno, ¿no? Tres que tienen un nivel muy bajo, tres que tienen un nivel medio, tres que tienen un nivel alto, y uno por ahí que de pronto pues ya se está como queriendo ir para la otra. Ese va a ser un grupo más, que tiene más, ¿no? Más mixto. Y ahí ya no cometemos el error de la regresión estadística, de extrapolar nuestras conclusiones solamente teniendo en cuenta que los sujetos han estado muy bajos, igual si van a mejorar. ¿No? Entonces ahí tú ves quién mejora y quién no mejora. De repente te das cuenta que mejoran particularmente aquellos que tenían un nivel muy bajo de la enfermedad, de la carga viral. Y los que están muy altos, pues destinados a morir, de repente ya, o sea, se van. Igual así les apliques el tratamiento. Ya ahí estás haciendo observaciones interesantes, ¿no? Y no estás cometiendo el error de la regresión estadística. Por eso es que se recomienda, o sea, los experimentos son mejores cuando las muestras son aleatorias, ¿ya? La aleatorización potencia la investigación, ¿ya? Cuando tú eliges aleatoriamente, dices, voy a trabajar con un grupo de 20 personas. Estas 20 personas comparten una característica, que tienen entre 20 a 30 años, ¿ya? ¿Y qué más? Son piuranos, ya, listo, son piuranos. ¿Qué más? Estudian, ya, estudian. ¿Cómo los vas a elegir? Pues voy a ir a 10 institutos y de estos 10 institutos voy a sacar pues 3 de cada lugar, al azar. Simplemente hago una chocolateada, un sorteo y elijo 3, 3, 3, 3, 3 y ya tengo pues 30 sujetos si es que mi muestra fuera 30 o si fuera más, elijo más. Ya, así, aleatorizo. Solamente que compartan algunas características esenciales y por lo demás que sea completamente aleatorio. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, a tener bastante cuidado con la regresión estadística, porque es un factor también que se suele cometer, ¿ya? Se suele cometer como un error y bastante ingenuo, pues, ¿no? Muy ingenuo, así que tengan cuidado. ¿Qué más tenemos? Los sesgos, ya que dice son resultantes de una selección diferencial de participantes para los grupos de participación. Ya, efecto de la meditación sobre la depresión, ¿no? Se trabaja con un solo grupo experimental con un tiempo entre mediciones de 5 semanas. Ya, 5 semanas, se mide antes, se mide después, ¿ya? Y de pronto nosotros no hacemos una buena selección. O sea, mira, aquí en nuestro grupo experimental, ¿ya? Ustedes saben que existen en investigación, se trabajan con grupos diferentes, ¿no? El grupo experimental es el grupo al que le aplicamos el tratamiento y el grupo control es el grupo al que no le aplicamos el tratamiento, ¿ya? De repente, nosotros cometemos el error de que nuestro grupo experimental está conformado por personas que no tienen un nivel muy alto de la enfermedad o del trastorno, del problema, de la variable, ¿ya? Y en el grupo control tenemos solamente personas que tienen un nivel muy elevado de esa variable. O sea, aquí en el grupo control, al que no le vamos a aplicar el tratamiento, están muy deprimidos. Y el grupo experimental, al que sí le vamos a aplicar el tratamiento, están mínimamente deprimidos. Entonces, ¿qué respuesta vamos a obtener de esa investigación? Pues vamos a obtener que independientemente del tratamiento, estas personas del grupo experimental van a seguir teniendo niveles bajos. ¿Ya? Así no funcione el tratamiento, van a tener niveles bajos en la variable de presión. Y estos de acá, como no se les va a aplicar nada, igual van a seguir teniendo niveles altos. Bien, y nosotros ingenuamente, equivocadamente, podríamos decir que
este cambio aquí, ¿no? Se debió al hecho de que, o el hecho de que se mantengan aquí los niveles bajos se debió pues a los efectos de la terapia, cuando en realidad no fue así. Cometimos un error para repartir los casos tanto en el grupo experimental y el grupo control. Si en el grupo experimental tenemos personas que tienen un nivel medio de depresión, en el grupo control también debemos tener personas con un nivel medio. Si el grupo experimental tiene 10 personas, 5 tienen un nivel bajo, 5 tienen un nivel alto de la variable, el grupo control debe ser exactamente igual, parecido, lo más parecido posible en la variable, es decir, ¿no? También debemos tener 5 con un nivel medio o un nivel bajo y 5 con un nivel alto. Ahí nosotros recién podríamos asegurarnos de que no se esté cometiendo este sesgo de selección, ¿ok? También llevaría a que ingenuamente tengamos resultados equivocados para bien o para mal. ¿Listo? Así que a tener bastante cuidado con ese elemento, por favor. ¿Ya? Claro, ustedes no van a trabajar con grupos. Ustedes van a trabajar solamente con diseños de investigación de un solo caso. ¿Ya? Que son investigaciones muy controvertidas, sí, porque justamente aquí no hay aleatorización, ¿no? O sea, no se puede hacer aleatorización. El control de estos elementos se hace un poquito más difícil, pero para eso existen los diseños conductuales, que son como una salvaguarda para poder incrementar la validez, ¿ya? ¿Qué más? La muerte experimental. La muerte experimental significa que no necesariamente que se mueren, sino que abandonan el tratamiento, ¿ya? Implica las pérdidas de participantes en alguno de los grupos de experimentación. Se hace más probable en la medida que incrementa la duración del experimento. Mientras más largo es el experimento, más probable es, ¿ya? Más probable es que los sujetos deserten del tratamiento. Si tú quieres hacer un tratamiento para la depresión, y pues de repente el tratamiento dura 2 años, pues agárrate porque esa gente se va a ir cada uno por su lado y no te va a aguantar los 2 años, ¿no? Entonces, siempre tienen que ser lo más eficientes posibles los experimentos, o sea, no demorar mucho, mucho tiempo, ¿ya? Porque si no se produce la muerte experimental. ¿Y cuál es el problema con la muerte experimental? Que no vas a poder hacer una medición, un post-test adecuado, ¿ya? No vas a poder hacer, perdón, una comparación bien hecha. Imagínate que empiezas con 10 sujetos y terminas con 5. ¿Serán comparables los pretest y los posttest? No, pues no son comparables. ¿Por qué? Porque hay menos, obviamente, ¿no? Y eso ya va a alterar la media de los resultados en el posttest. Va a ser diferente, ¿ya? Y esas medias no son equiparables. Así que mucho cuidado también con la muerte experimental. ¿Ya? ¿Hasta aquí me están comprendiendo o hay algo que no me estoy dejando entender? De repente está muy difícil, eh, no estoy explicándolo bien, no sé, ustedes díganme, a ver. Díganme. Lo está explicando bien, profesor. Si me están comprendiendo. Alguien que no me esté comprendiendo, por favor, hable ahora o calle para siempre. Estamos para resolver dudas. ¿Mm? ¿Seguros? Muy bien. Si todo está claro. A ver, Alexis, te escucho. Profe, yo tengo una duda, una consulta. En ¿Cuál la es? muerte experimental, más o menos, si usted dice que no se debe demorar mucho, más o menos un aproximado de sesiones o más o menos cuánto debe durar un experimento para poder obtener un resultado. Ya, bien. Eso va a depender mucho de tu variable independiente, de la naturaleza de tu variable independiente, ¿no? Hay tratamientos que sí se demoran un poquito más, obviamente, pero lo recomendable es que no excedan el tiempo. No hay como que un estándar, ¿no? No hay como que o sea, no existe un estándar en sí, pero lo que sí se sabe es que mientras más duran, más probable se hace de que los participantes o bien abandonen o bien mueran. Como te digo, no sé, no sabría decirte, no existe un tiempo exacto porque cada variable independiente va a ser sumamente distinta y de pronto va a haber tratamientos que requieren un poco más de tiempo. O sea, se recomienda que sean lo más breves posibles, pero en caso no puedas hacer eso, lo que se recomienda es que te asegures que tus participantes no abandonen o no mueran. Si yo voy a hacer un experimento con ratas
y yo sé que el promedio de vida de una rata es de 2 años, vamos a suponer, yo no voy a hacer un tratamiento que dure 3 años, pues no voy a hacer un experimento de 3 años, ¿no? Porque eso sí llevaría, pues, ¿no? A una muerte experimental. O ni siquiera de 2 años, de repente a lo mucho 6 meses, porque pronto algo puede ocurrir y se me enferma la rata y ya no está apta para poder seguir con la experimentación, ¿no? Entonces, debo tener en cuenta, como te digo, no hay un tiempo exacto, pero o bien se recomienda tratar de ser lo más breve para reducir la probabilidad de esta muerte experimental, o por otro lado, controlar muy bien a mi población, controlar muy bien a mi muestra, perdón, con la finalidad de que esta muerte experimental no ocurra y me dure lo que tarde en aplicarse el tratamiento, ¿no? Si dura 6 meses mi tratamiento y sí o sí dura 6 meses, no puedo reducirlo más porque son 6 meses que yo quiero probar y lo voy a hacer con ratas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mantener muy saludables a mis ratas, ¿no? Cuidar que no se me escape ninguna, mantenerlas bajo 7 llaves, bien alimentaditas, llevarlas al veterinario una vez a la semana, darles sus vitaminas y mantenerlas ahí, ¿no? Con eso yo reduzco la probabilidad, pero no te podría decir que hay un tiempo exacto. Un momentito que tengo una llamada, ¿ya? Si hay alguna pregunta, vayan levantando su mano.
Listo, chicos, disculpen la demora, fue una urgencia. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? A ver, estamos hablando de la muerte experimental. No surgieron más dudas, por lo que veo que nadie ha levantado la mano, pues está claro el asunto. ¿Qué más tenemos por aquí? Hablando un poco de la validez externa, nos plantea la siguiente pregunta. ¿A qué poblaciones, situaciones, variables de tratamiento y variables de medición pueden generalizarse esos efectos? Bien, mientras la validez interna tiene que ver con el hecho de qué tanto mi variable independiente explica los cambios en la variable dependiente, validez interna, la validez externa tiene que ver con qué tanto las conclusiones que yo extraigo de esta investigación pueden ser aplicables a otras personas. Apliqué de repente mi tratamiento para la depresión, ¿ya? Lo apliqué en un grupo de 10 personas. Funcionó, salió a la perfección. La pregunta que yo me hago ahora es, ¿y esto funcionará realmente para una muestra grande? O sea, ¿los efectos serán los mismos? ¿Funcionará realmente? Bueno, tuve un control, tuve un control, pero no sé, ¿realmente podré extrapolar esto a una población más grande? Esa es la gran pregunta que se hace, ¿no? Hice una buena selección muestral. ¿Mm? Por ahí va la validez externa. ¿Qué factores alteran la validez externa? Bueno, tenemos el efecto reactivo o interacción de las pruebas. Este efecto ocurrirá cuando el pretest aumente o disminuya la sensibilidad o calidad de la reacción del participante, ¿no? O sea, se le aplica una prueba previa y pues el participante aprende a desarrollarla, que eso es algo que ocurre mucho en psicología, muchísimo, es algo que estamos expuestos. Le aplicamos un test de depresión y el primer test va a obtener un rendimiento, le aplicamos un segundo test, el rendimiento va a mejorar, en el tercer test el rendimiento mejora. O en las pruebas deportivas, ¿no? De repente, las primeras pruebas que se hacen, ¿no? La persona aprende a hacer un ejercicio determinado y después en la segunda prueba, en el segundo test que se le aplica, mejoró, pero no por la intervención que se le hizo, sino porque se volvió más habilidoso, ¿no? O de repente, no sé, es una prueba inicial, amasar con plastilina, y el niño de repente se le dice, a ver, la prueba, el pretest va a ser que hagas una figurita de un perro con plastilina. El niño se pone y todo torpe no lo hace. Y después en la segunda prueba, como ya tienes experiencia, mejoró, pero no por la intervención, sino porque ya sabe cómo hacer eso mejor por la propia experiencia, ¿ya? Entonces, eso altera muchísimo la validez externa. No podemos extrapolar los resultados de nuestra investigación a poblaciones más grandes, porque los resultados se han obtenido a partir de la propia experiencia que ha obtenido el sujeto, cosa que otros sujetos no tienen, por eso no podemos asegurar que realmente la intervención va a servir sobre ellos, ¿ya? Entonces, un tratamiento no es fácilmente extrapolable. ¿Cómo se soluciona esto si generalmente los experimentos son con muestras pequeñas? Con el factor replicabilidad, ¿ya? Para eso es que los experimentos se replican una y otra vez. Y no es que un tratamiento se valida con un grupito de 10 personas, no, un tratamiento se valida con experimentos que tienen, sí, 10, 15, 20 personas, pero se han repetido cientos de veces y esas cientos de veces han tenido coherencia entre sus resultados. O sea, todos han salido con resultados semejantes y a partir de ahí se dice, sí, esto puede ser extrapolable a un grupo grande, ¿ya? Ese tipo de investigaciones se llaman metaanálisis. Los metaanálisis son justamente investigaciones que buscan reunir todas las investigaciones que se han hecho y a partir de ahí determinan si es que sirve o no sirve una determinada intervención. ¿Ya? Cuando busquen evidencia, no busquen una investigación que encontraron por ahí publicada en Scrip o en el repositorio de la UCB. No estoy denigrando. Lo que estoy diciendo es que esa no es evidencia suficiente para tener validez externa. ¿Ya? No es suficiente. ¿Qué necesitamos? Metaanálisis. ¿Ya? Metaanálisis. Acuérdense de esa palabrita, el metaanálisis. Si ustedes buscan ahí en Google Académicos metaanálisis sobre terapia cognitivo-conductual, van a encontrar, sí, algunos estudios. Y esos estudios son sobre otros estudios. Reúnen 100 investigaciones y las 100 investigaciones llegaron a una conclusión parecida, ¿ya? Y eso te lo dice el metaanálisis. El metaanálisis, reitero, es un estudio de muchos estudios, ¿ya? Donde busca la coherencia entre las conclusiones o las incoherencias y a partir de ahí te dice si hay evidencia o si no hay evidencia, ¿bien? Los metaanálisis son los niveles más elevados de evidencia que pueden existir, ¿no? Y el otro problema es la baja representatividad en la muestra.
Este efecto se encuentra en la literatura como efecto de interacción de los rasgos de selección y la variable experimental. Nombre técnico, sí, apréndanlo, pero para hacerlo más sencillo, expliquemos este ejemplo, ¿no? Esto es una muestra, ¿ya? Perdón, esto es una población. De la población nosotros extraemos una pequeña muestra, ¿ya? Pero de repente la muestra es muy pequeña, como esta bolita que está aquí, ¿ya? Y no representa toda la variabilidad que hay dentro de toda la población. Si yo digo, quiero aplicar un tratamiento para niños, los niños los niños es una población inmensa, o sea, son millones, hasta un par de miles de millones quizá, o de repente 1.000 millones en todo el mundo. Son muchísimos cuando yo digo la población niños, ¿bien? Y yo voy a hacer mi tratamiento con 15 niños. ¿Será una muestra representativa de los niños? ¿Esos 15 niños? No, no son una muestra representativa. De repente esos 15 niños pertenecen a una cultura determinada, una determinada edad, un determinado estado de salud y muchas otras variables que se parecen, sí, pero ¿qué hay de aquellos que tienen otras edades, otras culturas, otros idiomas y otras variables? No los estoy tomando dentro de mi muestra, por lo tanto mi investigación no es representativa, perdón, mi muestra no es representativa y por lo tanto no puedo extrapolar los resultados que obtengan esos niños a todos los niños del mundo. Por ende, ¿qué digo? Esa investigación no tiene un buen nivel de validez externa, ¿ya? Así que mucho cuidado con las muestras, ¿bien? Es mejor decir, esto se extrapola a una muestra pequeña, perdón, a una población pequeña y muy particular, que decir a todas las personas. Y los efectos reactivos en las situaciones experimentales. Cuando las situaciones experimentales resultan altamente novedosas para los participantes, su comportamiento puede variar. ¿Ya? El comportamiento varía, pero no por el tratamiento, sino por cuán novedoso resulta el tratamiento en sí. La presencia del observador y el hecho de sentirse observado también son elementos que afectan la validez externa. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la reactividad en la observación de la conducta? Bien, que tu observación tenía que ser lo más disimulada posible para que no cambie la conducta de tu observado o de tu sujeto experimental solo por el hecho de que lo estás mirando. Tiene que ser muy disimulado, muy mimetizado. Si tú llegas, hola, hola, ¿qué tal? Te voy a mirar todo el día, así que pórtate bien, ya, o sea, ya, alteraste todo, ya, no hay validez externa, la dañaste. Tienes que ser muy, muy, muy disimulado, lo menos invasivo posible, de tal manera que ese nivel de validez externa se incremente. ¿Listo? Así que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y el otro elemento es de la interferencia o los efectos de interferencia de tratamientos múltiples, ¿no? Este efecto se presenta cuando se aplican diferentes tratamientos a un grupo de sujetos, ya que pueden persistir los efectos de tratamientos anteriores. De repente los sujetos experimentales, no sé, lo estoy tratando por la COVID-19, y de pronto, entonces, les doy el tratamiento de eucalipto, les hago un baño de ruda, de repente les doy paracetamol, les doy acitromicina, les meto también un poco de ivermectina, aparte les doy oxígeno. ¿Cuál funcionó? No sé cuál ha funcionado. Por ende, hay interacción de múltiples tratamientos. No sé si fue uno o la mezcla de todo lo que funcionó. No hay validez externa tampoco. ¿Listo? Entonces, chicos, esos han sido los elementos a tener en cuenta para poder incrementar o reducir, perdón, la probabilidad de que la validez interna pues, o externa se vea alterada.